buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien, que estéis aquí un día más disfrutando de la literatura, de la cultura, de los libros en general. Hoy vamos a presentar a una escritora. Yo creo que ya no hace falta muchas presentaciones porque es repetidora, repite curso con nosotros y eso siempre es bueno, porque eso significa que si estuvieron una vez y vuelven una segunda vez, que significa que eso les ha gustado. Aquí hay gente que ha venido hasta 5 veces ya y eso significa, como Albert Rivera, Albert Villanueva, que tuvimos aquí, y la verdad que es guay, que me encanta, ¿no? Es algo muy bonito. Eso significa que les gusta. Y nada, vamos a dar paso a la nueva escritora, repetidora del programa, que es Leti Moregal. Muy buenas, Leti. Hola, ¿qué tal, Salva? ¿Y qué tal, culturetas? Ya eres repetidora del programa que te tenemos por aquí, ¿eh? La verdad que súper agradecido que estés por aquí, que me des la oportunidad. La verdad que te avisé con mucho, o con poco tiempo, mejor dicho. Pero la verdad que súper agradecido que me dé esta oportunidad. Y nada, y vamos a comenzar con esta nueva entrevista, este nuevo sábado cultural. Y es la primera pregunta del programa. ¿Quién es Leti Moregal? Pues soy autora de literatura infantil y juvenil, madrileña, soy madre de 2 adolescentes y soy maestra de pedagogía terapéutica. ¿Y desde cuándo dijiste, voy a escribir? Y más infantil. Pues la verdad es que es algo que he estado haciendo toda la vida, pero no era muy consciente de que me podía dedicar a ello de una manera un poco más profesional, ¿no? Y bueno, llevo desde hace unos años. Es cierto que hace a lo mejor ya 10 años que tenía el run run en la cabeza de escribir un álbum ilustrado, un cuento, ¿no? Con vistas a publicar, pero hasta hace unos 4 años o así no me puse con formaciones intensivas y ya pues más en serio. ¿Qué significa formación intensiva? Pues significa que llevo 4 años sin parar de formarme, empalmando una formación con otra, ¿no? Llego del cole, comemos, recojo y me pongo. Y entonces llevo unos años diciendo que tengo 2 trabajos, ¿no? Yo soy maestra por la mañana y escritora por la tarde-noche. ¿Y para ti qué ha sido lo más complicado? Qué buena pregunta. Pues me parece que entrar en el mundo editorial es complicado, ¿no? Esta parte, ¿no? Los que queremos dedicarnos a publicar a través del mundo editorial, ¿no? Es un mundo que al principio es desconocido y todo ese acercamiento y todo ese conocimiento de cómo funciona tiene su punto, ¿no? Hasta que te enteras de verdad de qué va esta historia, ¿no? Porque nos pensamos que escribir un libro y publicarlo es algo sencillo y no lo es, ¿no? Pero bueno, al principio no lo sabes, ¿no? Hasta que te das cuenta, hasta que vas descubriendo, ¿no? Cómo funciona el mundo editorial y bueno, la verdad es que ha sido, yo creo que a la par lo más difícil, pero lo más interesante, ¿no? Ha sido como lo más sorpresivo para mí. Pero también podemos decir que algunos palos nos tenemos que llevar siempre. Sí, claro. Así se aprende. A que si no aprendemos a base de palos es que es imposible. Sí. Porque cuando yo muchas veces escucho a la gente que entra en Huella Cultural, ¿no? Y nos comentan, nos dicen, a mí me encantaría escribir un libro y publicarlo. Es que no es tan fácil. Sí, porque para que una editorial apueste por ti ya, no sé, ¿no? O sea, tienes que demostrar determinadas cosas, determinada calidad del manuscrito y bueno, pues sí, no es fácil, no es fácil. ¿Has intentado alguna vez coger alguno de tus manuscritos, alguno de tus libros y llevarlo a una editorial grande? Sí, claro, yo lo he intentado. Queda ahí, ¿no? Porque no queda la cosa. Nada, silencio, pero bueno, es que es lo normal en realidad. Si el tema es que como no lo conocemos, nos pensamos que mando mi manuscrito a una editorial y no me contesta y ya, no, es que tienes que mandar a muchas, tienes también que afinar mucho el tiro, ¿no? Tener muy claro cuál es el género y el público objetivo, ¿no? La edad para la que escribes, las características de lo que escribes y en qué líneas editoriales encaja y en cuáles no. Porque muchas veces pues estamos tirando balones fuera, ¿no? Y se trata de afinar, de buscar la editorial en la que verdaderamente encaja tu estilo, tu tema, ¿no? Tu público y ahí ya, pues currártelo, claro. Pero también pienso yo que además de tener una buena editorial, ¿no? O no hace falta que sea un buen editorial, que sea una editorial que te ayude, que te acoja, ¿no? Con esos brazos abiertos. Aparte busca tu nicho de mercado, ¿no? Sí, totalmente. Porque yo siempre se lo digo a la gente, digo, cuando tú buscas una editorial, sí es verdad que ten en cuenta que las editoriales también son empresas, ellos tienen que comer. ¿No? Efectivamente.
Pero una vez que tú encuentres tu nicho de mercado, yo creo que es como el santo grial, ¿no? Es decir, tú encuentras tu público y tú dices, aquí ya tengo más de un 50%. Sí, sí, lo que pasa que al final es lo que dices, ¿no? Que una editorial es una empresa y lo que está haciendo cuando apuesta por un libro, por un autor, es eso, apostar y apostar a nivel económico, ¿no? Y el riesgo no es solo económico, ¿no? Al final supone muchos movimientos. Y desde la parte escritora, muchas veces por desconocimiento, ¿no? Todo eso como que, bueno, no lo terminamos de ver, ¿no? Hasta que ya llevas un tiempo rodando en el mundo y ya vas viendo cómo funciona, has pasado por diferentes editoriales, has pasado por ferias, has pasado por distribuidoras, entonces ya vas, cuando de verdad ya conoces un poco cómo va esto, dices, ahí va, ¿sabes? Joder, pero también muchas veces, pero también, perdóname, que también que los escritores o las personas que, antes de ser escritor, ¿no? O que van a publicar un libro, lo que pensamos muchas veces que nuestro libro es el mejor del mundo y si yo se lo mando a una editorial que se llame Salva, por ejemplo, o X, esa editorial tiene que estar 100% para mí. Y eso no es así. Claro. Sí, sí, no. Hay que ser honesto, ¿no? Sí. Así es, así es. Pero bueno, vamos aprendiendo, ¿no? Poco a poco, igual que vamos aprendiendo a depurar la técnica, vamos aprendiendo de este mundo, ¿no? Como en todas las disciplinas artísticas y en general, vaya, o sea que... Bueno, pero es bonito también, ¿no? Este crecimiento. A mí me gusta, yo lo estoy disfrutando. Nos dice Eni, seamos honestos, tener padrino ayuda bastante. Pero yo no tengo padrinos. Hombre, imagino que sí, claro. Lo que pasa es que como no los tengo, pues no sé si ayuda. Yo la verdad, yo tampoco te ayuda, pero tener padrino. Hombre, sería ideal, claro. Oye, pues si alguien te abre una puerta, pues ya pruebas, ¿no? Mira, tenemos que decir, algún día llegará alguien que diga, pues mi padre, mi primo está en Grupo Planeta. Digo, hostia, pues ya sabes, pues ese es un cable aquí a ver si podemos hacer algo. No, hombre, es muy complicado, sí, pero tener padrino, como dice Eni, pues ayudará. En mi caso, en el tuyo, no es así. Es decir, nosotros tenemos que, como Juan Palomo, yo me lo guiso. Es curro de aquí. Escúchame, y hay que currarse, ¿no? Esto no es moco de pavo. No, eso son muchas horas, mucho esfuerzo y sí, sí. Ahora para todas las personas que están entrando en directo, están entrando muchas personas, yo los agradezco un montón. Ahora vamos a saludar a las personas, vamos ya a presentar tu libro. Hay que decir también una cosa, como bien ha dicho Leti, dice Leti, es que esto es mi segundo trabajo. Es que cuando, por ejemplo, yo siempre lo digo, cuando vamos a hacer firmas de libros, es que no es ir allí a hacerte una foto con tu pareja o con tu hijo, es a currártelo, a luchar para hacer que ese libro lo puedan comprar otras personas. Es que no es tan fácil. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, Leti, y la verdad que muchas veces se quedan así como diciendo, segundo trabajo, y ahora que tú lo has dicho, te lo agradezco un montón que lo has dicho para que se den cuenta. Pues vamos a empezar a saludar a todas las personas, Leti. Está Eni Donea, Natalia, María José, Arclajo, Antonio García, que dice, no hay manera de conectar. Pues has entrado, Antonio, ya has escrito, así que vamos bien. Rafael Julio Simón, muy buena. David Macías, Clara Omenio, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos por participar. Y vamos a comenzar. Leti, cuéntanos. Venga. ¿Cómo se llama tu libro y dónde lo podemos adquirir? Vale, pues el libro del que venía a hablar hoy es este, que se llama Conviértete en Samurái. Es el primero de una pequeña colección de librojuegos tipo Elige tu propia aventura. ¿Y dónde se puede conseguir? Pues por encargo en librerías, lo distribuye AZ, así que en 48 horas está en vuestra librería y luego está en plataformas online también, pero bueno, yo siempre recomiendo ir primero a las librerías. Muy buena recomendación. Para todas las personas que nos están viendo, si pudiéramos compartir la entrevista de Leti Morgar, os lo agradecería mucho para darle máxima difusión. ¿Vale? Y Leti, ¿qué es un libro-juego? Pues bueno, hay diferentes tipos de libro-juego, pero este, ¿no? Conviértete en Samurái es un libro tipo Elige tu propia aventura, que son estos libros que se pusieron tan de moda en los años 80, en los que la historia comienza en el capítulo 1, la sección 1, empiezas a leer la historia y llega un momento en el que la propia historia te permite o te posibilita, ¿no? Te ofrece dos opciones para que tú continúes. Y entonces, en función de ese dilema que te pone el libro, de esa decisión, pues en aquellos años y ahora hay algunos libros en los que vas a un número de página o en esta colección y en otros libros vas al número de sección, que sería el capítulo, ¿no? Vas
Vas leyendo y te da la opción. Mira, aquí tengo uno, por ejemplo. ¿No? Si decides confiar en este personaje, vete a tal número. Y si decides hacer lo otro, vete a tal otro número de sección. Y así de esta manera vas, bueno, pues dando saltos por el libro, ¿no? En función de las decisiones que vas tomando y construyendo un poco tu aventura, que de eso va este tipo de libros. Así que son muy divertidos. ¿Cualquiera de las opciones que tú cojas llega al final? Hay muchos finales. Este libro tiene 32 finales. La colección, todos son libros que tienen más de 30 finales y entonces vayas por donde vayas siempre llegas a un final. Claro, tienes que ir andando por diferentes secciones, ¿no? Hasta que alcanzas un final. Las secciones, las aventuras más cortas tienen a lo mejor 5 o 6 capítulos y las más largas pues pueden llegar a tener 8, 9, 10, depende de por dónde vayas. Y tú hilando, antes de escribirlo, ¿no? En el momento preciso, sí. Tú hilando para ver cómo engancha una con la otra, ¿no? Porque eso tiene que ser súper complicado. Sí, sí, hay que hilar, hay que sacar las agujas y las escaletas. A mí es una parte que me gusta mucho porque me gusta la estrategia y en el juego, ¿no? De mesa, de rol, todas estas cosas y sentarte a ver por dónde quieres que vaya, porque en los librojuegos de este tipo normalmente hay 2 o 3 ejes sobre los que se va vertebrando, ¿no? Todas las posibilidades. Y entonces a mí me gusta mucho, es muy divertido, ¿no? Además empiezo a empalmar folios, porque yo lo hago a papel para verlo así en grande. y es divertido. Alguna vez mando alguna foto así a algún amigo y tal, y dicen, madre mía, la que tienes ahí liada. Pero sí, sí, hay que ir vertebrando y viendo, ¿no? Todas las posibilidades dentro de cada eje, pues por dónde puede ir la aventura, finales buenos, malos, regulares. Qué bien. Qué bien, qué alegría. Yo creo que ya nos está dejando ya con esa miel en los labios para el libro. Decirle también a todas las personas que están entrando en Huella Cultural para ver la entrevista, para verte y ayudarte en esta promoción. Decirle que vamos a sortear 2 ebooks de este libro, así que podéis hacer preguntas, que Leti lo va a responder con todo el cariño del mundo. Que ya hay varias preguntas, pero voy a dejar un poquito más que se vayan haciendo algunas más. Vamos a dejar que se vaya en el horno cociendo un poco. Leti, en el libro propones que el lector entrene, entre comillas, como un samurái. ¿Cree que la constancia cotidiana es más importante que el talento? ¿Y por qué decidiste enfatizarlo así la estructura del juego? A ver, que aquí hay varias preguntas. La constancia y el talento, ¿no? Sí. Creo que las dos son importantes, pero la que más importante es para mí es la constancia. Y más allá de la constancia, porque se puede ser más sistemático o menos, pero el esfuerzo. Yo soy muy pro esfuerzo, defensora del esfuerzo. Con el esfuerzo y la persistencia llegas, a lo mejor no donde te propongas, ¿no? Que luego soy poco Mr. Wonderful yo, ¿no? O sea, al final la vida te va limitando y demás. Pero sí que pienso que el esfuerzo y el trabajo te lleva lejos. Si no te llega a donde quieres, te acerca bastante. O sea que sí, sí. Sí lo pienso. El talento, bueno, sí, claro, ahí está también la habilidad, ¿no? Pero yo es que pienso que el talento se entrena también, ¿no? No creo que solo alguien nazca siendo virtuoso de algo y ya lo tenga todo hecho. Siempre tenemos cosas que aprender. Ay, lo de las habilidades de samurái. Es que, claro, no os he dicho de qué va el libro. Dale. ¿Qué digo de qué va? Os cuento. En el libro, como los protagonistas de este tipo de librojuegos son los lectores, voy a hablar en segunda persona. Tú descubres que eres descendiente de un emperador del Japón de la Edad Media, del Japón feudal, y este emperador vive atormentado por un espectro, que es el shogun, el antiguo jefe de los samuráis. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este espectro no le deja reinar, pero hay una katana mágica, que es esta, Kati. ¡Ya! ¡Chan! Bueno, esta es mi versión para las firmas y las medias. Y entonces, con una armadura encantada y la katana, viajas al pasado, al Japón feudal, porque está en tus manos desarrollando una serie de habilidades, tanto de artes marciales, ¿no? Samuráis, como habilidades mágicas. Puedes ir entrenándote, ¿no? Con diferentes personajes o de diferentes formas, dependiendo de cuál sea el camino que elijas. Y tienes la capacidad de llegar a estar en condiciones de enfrentarte a ese shogun, ¿no? Al jefe de los samuráis, que tiene un ejército fantasma de espectros, y salvar al emperador. Y por tanto, salvando a ese emperador, salvas su futuro y te salvas a ti. A lo largo del libro, el error no se presenta como un fracaso, sino como una parte del aprendizaje.
esta visión, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo planteaste? Bueno, es que yo creo que el formato de libro-juego en realidad ya te ofrece esto, ¿no? Cuando tú estás leyendo, es prueba y error, ¿no? Tú coges un camino y a ver por dónde te lleva, ¿no? Y de repente te das cuenta de que eso te ha llevado al fracaso. Bueno, pues como la vida misma, ¿no? Retrocedes o cambias o pruebas otra cosa y al final forma parte del aprendizaje y forma parte del proceso, ¿no? Lo bonito y lo divertido del libro-juego es que tú estás en un terreno ficticio, con lo cual te puedes equivocar la cantidad de veces que sea, que eso no tiene consecuencias en tu vida real, ¿no? Pero sí te permite practicar esa persistencia, practicar ese volver atrás, ese volver a intentarlo, y ese entrenamiento sí es real, ¿no? Y estás ahí un poco, pues eso, desarrollando esa persistencia que luego en realidad cuando llegas a los finales buenos o incluso a los óptimos que hay en cada eje, pues te hace, ¿no? Te mejora la autoestima, ¿no? Y dices, mira, lo he conseguido. O sea, la verdad que me gusta mucho porque el fracaso no es como, ¿no? El error no es llegar al fracaso, porque si verás que al final llega a un sitio que no te dice, bueno, pues me voy a cambiar el otro, ¿no? Y al final yo creo que eso hace que el niño lo motive un montón. Sí, o bueno, pues venga, en este he acabado fatal. Pues voy para atrás, ¿no? Y vuelvo, o vuelvo a empezar una aventura diferente, a ver qué habría pasado, ¿no? Pero que no te quedas ahí, ¿no? Normalmente un niño o una niña que está leyendo el libro no se queda nunca en el final malo, salvo que se enfade mucho y diga, me han comido los ogros, lo cierro, no quiero saber nada más de este libro. Bueno, podría pasar, pero no es lo habitual. Normalmente se pican y lo que quieren es ir por otro camino a ver si el final es bueno. Mira, tengo una pregunta porque ya vamos a empezar a mostrarte todas las preguntas que están haciendo la gente que está entrando en directo, que veo que están muy animadas y yo súper agradecido. Digo, en el juego, en tu libro, el lector tiene un rol activo y debe tomar decisiones. ¿Qué cambia en la relación autor-lector cuando el lector deja de ser pasivo? Mira qué buena pregunta, me gusta. Aunque yo creo que todo... Lo he dicho antes. Pero he indagado lo máximo. Aunque yo creo que todo autor tiene que tener en cuenta, ¿no? Y tiene en mente a su público objetivo, ¿no? Cuando estás escribiendo, ¿quién va a recibir esto? Creo que los librojuegos tienen ese plus creativo, ¿no? De tener que ponerte en múltiples posibilidades, ¿no? Porque el hecho de tener que escribir diferentes caminos y diferentes finales, ¿no? Y tener que equilibrar finales buenos, finales malos, ¿no? Te hace también un poco ponerte en la piel del lector, ¿no? Y eso, yo qué sé, es como muy empático al final, ¿no? Porque te hace barajar diferentes posibilidades, ¿no? A nivel creativo y luego intentar pensar cómo pueden pensar los lectores, ¿no? Y al llegar aquí es como cuando te enfrentas a un personaje y tienes que pensar cómo piensa ese personaje para saber si quiero seguir por aquí o no. Estoy en la cueva de los onis, de los ogros, y estoy en la puerta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Entro o me voy? Y si me encuentro con un ogro, y entonces ahí ya te estás poniendo en el papel del ogro, ¿no? Si yo fuese un ogro, ¿qué querría? Pues comérmelo, ¿no? O, entonces, a lo mejor no entro, o a lo mejor entro intentando que no me vea. Bueno, no sé si he respondido a la pregunta. Perfecto, perfecto. Mira, vamos a empezar con las preguntas que nos están haciendo nuestros seguidores, que la verdad que os lo agradezco un montón que estéis en Huella Cultural. Mira, David Macía nos dice, ¿tienes ya pensado cuántas partes va a formar la colección? Son 3 libros. Son 3 libros y 4 aventuras, porque cada libro tiene su aventura y luego hay una aventura extra que atraviesa los 3 libros, empezando en el libro 1 y terminando algunos finales en el libro 1, otros en el 2 y otros en el 3. Muy bien. Mira, Eni nos dice, ¿qué te cuesta más el esfuerzo al construir un libro de este tipo? ¿Qué te cuesta más esfuerzo al construir un libro de este tipo? A veces el pensar tantos finales. ¿No? A veces sí que tengo ahí parones, ¿no? Decir, es que ya no sé qué más inventarme, ¿no? Porque para qué esta historia, que normalmente yo suelo utilizar 3 ejes y son más de 30 finales. O sea, en cada aventura tiene que haber más de 10 finales, ¿no? Y sí que hay veces que digo, es que no quiero que se parezcan entre sí, ¿no? Y entonces sí que le tienes que dar vueltas a la cabeza para que cada final te sorprenda por algo, para que sea diferente, para que no te recuerde a otro final que ya has leído, ¿no? Y bueno, tiene su dificultad, eso sí. Oye, una pregunta que me viene ahora mismo a la cabeza. Ahora que ha dicho Eni esto, ¿no? De que te cuesta más esfuerzo al construir el libro de ese tipo. ¿Has probado, una vez que lo has hecho, has buscado los finales? No sé si, creo que tiene hijos.
o hija, ¿has probado alguna vez a mostrárselo a ver qué opinas? De hecho, es que mi hijo Jairo es coautor de esta colección, los escribimos juntos. Entonces, con la que probamos es con la mayor, con la, con la niña. Y sí, no solo con mis hijos, sino con lectores beta. Yo, antes de terminar los libros, los paso a niños, siempre, niños de hijos de amigos, sobrinos. Y sí, sí, sí que me dan las impresiones y de hecho muchas veces coinciden, ¿no? En las, en las apreciaciones que hacen. Generalmente hay algún final que les vuela un poco la cabeza, ¿no? Que es como el final pésimo del libro y ese siempre lo comentan. Quien llega ahí te lo dice, siempre. David Macías nos dice, ¿cuántos finales posibles hay? En Conviértete en Samurai hay 32 finales. ¡Ah! Y en los libros y en los libros de la colección, todos los libros tienen más de 30. Buah, eso significa que está currado al máximo porque no voy a tu imagínate para darle vuelta a 32. Sí, sí. Yo creo que voy a decir 10, te lo prometo. No, porque son como 10 por eje. Por ejemplo, en Conviértete en Samurai tienes como 3 vías posibles, 3 formas de desarrollarte como samurái, ¿no? Y de entrenar tus habilidades mágicas y artes marciales y demás. Una es yendo hacia la ciudad imperial a entrenarte con maestros de artes marciales y a formar como una especie de ejército. Otra es yendo hacia el bosque, donde te vas encontrando con diferentes criaturas de la mitología japonesa que siempre son de entidades dudosas, ¿no? Nunca se sabe hasta que no te relacionas con ellas, hasta qué punto son benignas, malignas, ¿no? Por dónde van a salir. Y luego hay otro tercer eje en el que vuelves al presente. O sea, la colección es viajes en el tiempo, ¿no? Entonces vuelves al presente a por tus amigos para que te ayuden, ¿no? Y hay idas y vueltas, ¿no? Por diferentes tiempos y espacios. Pero bueno, en todas ellas te vas encontrando con criaturas de la mitología japonesa, porque ese es un plus que tiene este libro, ¿no? Tiene ese toque también, no es informativo porque están dentro de la ficción, pero sí que hay mucha gente que me ha dicho, sobre todo familias que lo han leído padres con hijos, que era un plus como que les había gustado mucho el descubrir cantidad de personajes, ¿no? Que son desconocidos aquí para mucha gente, ¿no? Salvo que tengas algún tipo de relación con la cultura japonesa, ¿no? Más allá de la gastronomía, ¿no? Estas cosas que sí que están más al alcance de todos. Pues a lo mejor, si no eres lector de manga, no sabes lo que es un tengu, o lo que es un kappa, o lo que es un oni, ¿no? Un yokai, un yurei, todos estos personajes. El libro lleva un glosario aquí al final. Entonces tiene un glosario de palabras japonesas y otras de las criaturas. Se llama Recuerdos de las historias de tu abuelo, que era el que te contaba historias de mitología japonesa. Y pues aquí empiezan las criaturas, ¿no? Un yukai, un inogami, un kappa, un keukejen, un kitsune. Te va diciendo lo que son todas, que aunque en realidad no hace falta, ¿no? Porque según te vas leyendo y te vas encontrando los personajes por el contexto y cómo va desarrollándose la historia, vas conociéndolos, ¿no? Pero bueno, si luego te apetece recordar cómo se llamaba esta señora que te sale en la nieve, ¿no? Que es un espíritu, pues vas ahí al glosario y ahí tienes todo recogido. El libro invita a mirarse por dentro antes de ganar el juego. ¿Crees que hoy en día se valora más el resultado que el proceso? Bueno, pues depende, sí, muchas veces sí, la verdad. Tenemos una sociedad un poco enfocada al producto final, ¿no? Y bueno, los que nos dedicamos a la educación sabemos que en realidad la magia está en el proceso, ¿no? Todos los aprendizajes, ¿no? Se desarrollan, se cuecen a fuego lento. Pero sí, claro, al final el producto final también importa, ¿no? Sobre todo cuando estamos en el mundo pues al final un libro, ¿no? Por muy románticos que seamos los escritores, para un editor un libro es un producto. Y es que es así, ¿no? O sea, que se vende, que se compra. Y bueno, sí, el producto final importa, claro, pero es más, para mí es más bonito el proceso. Mira, David también nos dice, con todos esos finales, ¿el malo siempre es el mismo? Sí. Pues... Sí, sí, el malo es el Shogun que le hace la vida imposible al emperador, claro. Lo que pasa que, bueno, puedes llegar a ese Shogun de diferentes formas, ¿no? Por diferentes caminos y habiendo entrenado unas habilidades sí u otras no. Dependiendo de qué habilidades has desarrollado, puedes atacarle de unas formas o no, ¿no? Tiene su, tiene su intríngulis la cosa. Mira ahí. Mira, Eni nos dice, cuando escribes, ¿lo haces pensando como docente o como la niña que fuiste?
como niña, totalmente. Como la niña que fui y que soy. No, los libros, la literatura es para divertirse. Claro que hay mucho detrás, ¿no? O sea, que luego como docentes podemos, y bueno, y en las casas, ¿no? Como familia, o sea, podemos como padres sacarle mucho partido, pero no escribo como docente, escribo como persona que disfruta de la lectura y que quiere compartir y que los demás disfruten con la lectura. Claro nos dice, ¿algún personaje tiene algo de ti o de tu familia? Sí. Eso me encanta. Sí. Uno en concreto. Hay uno en concreto que ¿Pero comparte... ¿Malote? ¿Hay algún malote por ahí? El villano, sí. Visto, es que las indagaciones iban todas muy bien encaminadas. Es decir, ¿y ese malote quién es? ¿Algún vecino? El villano comparte... El nombre está... Venga, es que... No sé si contároslo, ¿no? Pero... El villano comparte nombre modificado con mi hijo. A él le hacía mucha ilusión ser el malo. Entonces, wow. Sí. A lo mejor es algún vecino, algún malote, alguna experiencia que has tenido. ¿Te imaginas? Que lo digo y luego me lo encuentro en el ascensor. Me manda... A ver cuándo cambias. Bueno, de hecho, todos los malos de la colección tienen algo que ver con nosotros. Y no solo los personajes. Luego hay algo relacionado con nosotros que no es un personaje, ¿no? Que es una pista muy importante para el libro, sobre todo para esa aventura extra, que tiene que ver con nuestros cumpleaños. Pero están las pistas en el libro, en todos, en los tres. Hay una parte trasera en la que te dice, ¿te has quedado con ganas de más? Y ahí, pues bueno, vamos dejando pistas para... Es otro juego, ¿no? Para sacarle más. Pienso también que si te has quedado con ganas, que lo vuelvan a releer, porque muchas veces los niños leen un libro y dicen, ya está, la estantería, no, hay que volverla a releer. Si te ha gustado, hay que buscarnos otras alternativas, más en tu caso. Si has cogido ese camino, pues vamos a coger el siguiente. Claro, estos libros tienen esa ventaja, ¿no? La rejugabilidad que se llama, que tú puedes leerlos y jugarlos, ¿no? Varias veces, porque al final es difícil que vayas por el mismo camino, salvo los super frikis, como muchas personas ya, o como yo, ¿no? Que vamos apuntando cuando leemos un libro de juego por qué capítulos, por qué secciones vamos pasando, y así a la siguiente me aseguro de no volver a pasar por ahí e ir descubriendo todos los caminos. De hecho, en esta colección, si exploras todos los caminos, descubres... pues eso, ¿no? Cosas relacionadas con esa cuarta aventura que atraviesa la colección. Qué bien. Dice, Eni nos dice, ¿qué intentas enseñar a tus pequeños lectores mientras creen que solo están aprendiendo? Es que no tengo una intención didáctica en estos libros. Pero bueno, al final están los valores, ¿no? Todos los que somos profes, pues de alguna manera... se nos ve el plumero, yo digo siempre, ¿no? Que al final siempre hay valores. Evidentemente, en un libro de este tipo, de alguna manera yo premio los caminos en los que, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, en los que eres buena persona, en los que intentas ayudar a otros, en los que prefieres ir en equipo, este tipo de cosas, ¿no? Apuntadas con lo de Dirige tu propia aventura, qué guay. A mí me ha gustado un montón. No dice a mí, ¿quién es el Capa? El Capa es un personaje mitológico que tiene piel anfibia, es como una especie de niño anfibio, ¿no? Que vive en los ríos, que tiene un cuenco aquí en la cabeza lleno de agua y es como la energía vital lo que lleva en la cabeza. Entonces, para los personajes de los poblados en los que está este personaje, o sea, para los otros, ¿no? Para los no capas, es algo peligroso y entonces se alimenta a base de pepinos. Lo que hacen los aldeanos es echarle pepinos al río para que se coma los pepinos y no se coma a sus hijos. Es un personaje de la mitología japonesa, ¿eh? Lo podéis buscar. Y luego pues hay una serie de trucos o de formas de acercamientos, ¿no? Que puedes tener con un Capa para, bueno, pues para tener poder sobre él, ¿no? También saben, conocen de plantas, de las propiedades curativas de las plantas. Bueno, no os cuento más, por si acaso. Leti, yo creo que ha llegado un momento que tengo un montón de preguntas que me están haciendo las personas que nos están viendo, que yo estoy súper agradecido, súper contento porque están interactuando y eso es de agradecer.
Y lo he parado ahora mismo aquí, la última pregunta que me ha hecho Eni. Vamos a sortear un libro, así que dime un número del 1 al 10 y vamos a sortear. El 8, venga. 7 y 8. Y ya respondemos la pregunta. Le ha tocado a David Macías Gómez, enhorabuena, y te dice, en este tipo de libros hay personajes que solo salen en una versión, pero en otras no. Sí, claro. Dependiendo de por dónde vayas, te vas encontrando a unos personajes. Alguno se repite. Por ejemplo, los soldados que van con el Shogun, ¿no? El ejército de samuráis van con el Shogun. Y al Shogun siempre vas, ¿no? Es el objetivo del libro. Pero sí, hay caminos en los que te encuentras con personajes que solo están en el bosque y solo en el bosque los puedes encontrar. O si vas a la librería de tu barrio en el futuro, o sea, ¿no? Cuando vuelves al presente, pues solo está ahí la librera. Por eso dice Eni, que nos dice que había formulado la pregunta. Quiere decir, ¿qué pretendes enseñar mientras creen que están jugando? Es que es lo que te decía, que en realidad no pretendo enseñar nada. Mi objetivo último con esto es que a los niños les guste leer. Eso sí que está detrás de toda mi intención como autora, que es que yo veo, aunque ahora las estadísticas dicen que los adolescentes cada vez van leyendo más y demás, los profes sí que vemos en primaria como un periodo valle, ¿no? En el que no quieren leer y ese es uno de mis objetivos, ¿no? Yo no que sé. los niños que le cojan el gusto a la lectura, que disfruten leyendo y que se enganchen a leer. Esa estadística no sé dónde se hace, porque yo te puedo asegurar que cada vez que voy a un colegio a presentar un libro, siempre me toca el colegio que todos leen. Es decir, el 100% lee. Tú allí y dices, mi clase todos leen. En mi clase cada vez leen menos. Cada vez leen menos. No, pero sí es verdad que, por ejemplo, en la Feria del Libro de Madrid sí que se nota que cada vez hay más público juvenil, adolescentes y demás, unas colas que se hacen en las casetas de los autores más bestseller y demás, pero sí que yo de unos años para esta parte sí que veo, pues eso, más adolescentes y más jóvenes en la feria que antes. Pero, por ejemplo, si tú estás en un colegio, hay que ser realista que cada vez leen menos. Y sí, tú claro. Tú estás en la clase, tú los motivas, creas una biblioteca allí, le haces una pancarta para que ellos vayan apuntando cuando están leyendo, le ponen para que hagan un resumen, ¿no? Una ficha para que hagan. Pero hoy en día sabemos que cada vez leen menos, tú los motivas, pero no solo leen. No a todos los niños les gusta leer y eso sí que es un objetivo mío, conseguir que los niños lean y que niños con dificultades para la lectura lean, o sea, eso sí, lo tengo súper claro. Mira, hay una cosa que me encanta, dice, María José te dice, ¿32 finales? Te pone, pues me faltan 18, creo. Bueno, pues a leer, a buscar por ahí. ¿Sabes por qué te pueden faltar finales? Esos 32 finales, no todos pertenecen a la aventura del samurái. Algunos de esos finales pertenecen a la aventura extra que comienza en el primer libro. ¿Vale? Sí, pero perdóname que te interrumpa. A ella creo que le tocó el primer libro. Yo creo que ella se refiere al primer libro. Es que Conviértete en Samurái es el primero. La colección empieza aquí. Pues entonces, la otra vez, ¿qué libro hicimos? Conviértete en Detective. Ese. Estaba recién lanzado, sí. Vale. Decía yo, digo, aquí algo está fallando. Vale. Entonces, a ella le tocó el del detective, Conviértete en Detective. Y por eso, bueno, entonces está bien lo que te estoy diciendo. Que en varios finales puede estar ahí. Ya sabes, María, a ver si te toca este libro o si lo adquieres, ya encontrarás esos 18. ¿Qué te falta? Mira, David nos dice, ¿tienes alguna anécdota que te haya sucedido escribiendo que quieras destacar? Escribiendo. Bueno, más que escribiendo, en realidad mis anécdotas son más en ferias, ¿no? O en librerías cuando voy a los talleres y ahí sí que me pasan cosas así más anecdóticas. Sí, escribiendo, salvo los debates que se montan en mi casa, que ya es bastante, pero claro, luego me tengo que poner de acuerdo con mi hijo, ¿no? Que es coautor, con lo que le pasa a un personaje, con lo que no, si le parece bien, si le gusta o no le gusta, ¿no? Tenemos bastante debate con esto. Los debates tienen que ser una precisión, te lo puedo asegurar, y tiene que ser algo digno de escucharlo porque qué cosa más bonita que tú estés con tu hijo haciendo ese tipo de debate, ¿no? Para sacar un libro, para intentar llegar a un consenso, para ver dónde ese final puede llegar a ese fin. Mira, María José nos dice, no.
yo compré este libro. Es decir, mira, es decir, pues, ahora el detective. entonces, tú has leído este libro y te faltan 18 finales de este libro. Puede haber, Leti, puede haber esos 18 finales, pueden estar, como tú bien has dicho, en el Samurai. No, son muy poquitos, porque tú piensas que en este primer libro empieza la aventura extra, que es conviértete en tu mejor versión, y es el primer, o sea, es una aventura que empieza aquí y los primeros finales terminan aquí, con lo cual es 1 o 2. No hay tantos. Los demás creo que son 2, de hecho. Tienes 30 finales del Samurai, o sea que... Te faltan 16 todavía, María. Te faltan. Mira, nos dice, ¿qué te gustaría que te dijeran de ti como escritora en el futuro? Pues esto que comentábamos, yo creo, ¿no? Que muchos niños se hayan enganchado a leer con algunos de mis libros, que hayan cogido el gusto, ¿no? A la lectura. Bueno, estoy pensando en otro libro del que no he hablado aquí nunca, pero es un libro que también me trae, como me gusta porque es un libro como muy específico, porque aunque es ficción y es un libro de aventuras, yo creo que lo tengo aquí, que es fantasía también, El Guardián. Pero este libro tiene como temática de fondo el duelo tras la muerte. Y es verdad que no es un libro de estos que se lean mogollón, pero cuando toca a alguien, le toca. O sea, sí que ha habido niños que me han dicho que les ha ayudado mucho a superar la muerte de sus abuelos, ya varios, y eso sí que me hace sentir súper bien, ¿no? El hecho de que, ¿ves? Este libro, sin embargo, a diferencia de la colección de Tú decides, este sí que lo escribí con esa intención, ¿no? Con la de ayudar a superar duelos y acompañar un poco ese proceso. Este sí. Podría también hacer algo bonito que te digan un alumno y te diga eso. Tiene que ser algo muy bonito porque, aparte que le has ayudado, has completado tu objetivo, ¿no? Eso hay que hacer lo mismo, ¿no? Eso es súper gratificante para mí como autora. Que sí. Si un lector no completa el juego, pero reflexiona sobre él, ¿crees que el objetivo del libro se cumple igual? Claro. No hace falta leer todos los finales, ¿no? El objetivo es disfrutar con la lectura, ¿no? Entonces, si tú te has leído 4 y te ha gustado, fenomenal. Y si te lees 8, pues fenomenal. Y si te lees 24, pues fenomenal, ¿no? Cada uno que lea lo que le apetezca, sí. Y después de todo lo que has aprendido de los samuráis, ¿qué es lo que más te ha gustado? Pues en realidad, más que de los samuráis, lo que me ha gustado es la mitología japonesa, ¿no? Todas esas criaturas contra las que se lucha o junto con las que se aprende, ¿no? A desarrollar habilidades mágicas. Es una cultura que para mí era bastante desconocida antes de meterme aquí. Mi hijo es muy amante del manga y estaba muy familiarizado con los personajes de la mitología japonesa, de los que beben muchos de los personajes del manga. Y entonces para él eran personajes conocidos. Yo le acompañaba a librerías. Aquí en la zona donde yo vivo había, bueno, sigue estando, una librería Madakiba de manga, y entonces iba mucho con él. Bueno, pues estaba súper familiarizado. Y fue él el que me propuso que este primer libro fuese de esta temática. Y gracias a él y gracias al libro yo he aprendido un montonazo sobre mitología japonesa. Y me parece una chulada, ¿no? Tiene personajes muy interesantes. Y esa ambigüedad que tienen los personajes da un juego a los autores muy chulo. Hace poco en una formación tenía que escribir un relato de terror para niños y aproveché un personaje del libro, ¿no? Para escribir el relato y hizo efecto, ¿no? El efecto que yo quería conseguir en los lectores, y es que pues eso sí que lo he aprendido, porque bueno, sí, del mundo de los samuráis también he aprendido, ¿no? Y de la Edad Media japonesa, que hay una pequeña introducción al principio del libro, ¿no? Para ubicar a los lectores en la época y demás, pero en realidad de lo que más he aprendido, lo que más me ha sorprendido, más me ha gustado, ha sido con las criaturas. ¿Y hay algo de todo ese aprendizaje, de todas esas enseñanzas, que también te haya cambiado a ti como escritora o como autora? Sí, porque a nivel de técnica no se escribe igual una narrativa que un álbum ilustrado, que un libro juego. Entonces, en un libro juego
no es una narrativa, ¿no? No se escribe igual. En un libro juego todo es acción. Usas mucho verbo. Luego, al estar escrito en segunda persona, es una voz, o sea, es una persona, ¿no? Que no se suele utilizar cuando tú escribes narrativa, no te diriges al lector, no es tú. Entonces, caes en un agujero, ¿no? Es una forma de redactar que ya es diferente, ¿no? Y claro, ahora ya la tengo entrenada. Además es en presente y segunda persona, ¿no? Que son un tiempo y una persona poco habituales. Y la narración es ágil porque, bueno, al final es una aventura, ¿no? Y en realidad, pues bueno, que el ogro tenga el cuerpo azul o verde es lo de menos, ¿no? Al final lo que quiere el lector de este tipo de libros es un lector que necesita agilidad, ¿no? De hecho, muchas veces son lectores más acostumbrados a la imagen o porque los niños que leen narrativas largas o que son muy lectores y están acostumbrados a leer tochazos ya, bueno, también, esto es que le gusta a mucha gente, ¿no? Porque al final es como el formato ya atrae, ¿no? Pero también hay niños que no son muy lectores que sí se atreven con este tipo de libros porque verdaderamente ajustas la cantidad de lo que lees, ¿no? ¿Qué pasa si lees 4? Pues nada. ¿Has disfrutado leyendo? Sí. Objetivo conseguido. Claro. Porque se lo toma como un juego. Claro. Yo creo que eso es algo bueno. Bueno, Leti, qué decirte que muchas gracias por estar en el programa de Huella Cultural. Creo que ha estado súper entretenido. Creo que mucha gente ha estado participando. Que no preocuparse que Leti os responderá a todo y cada una de las preguntas que os ha dicho. Leti, te voy a dejar unos segundos para que te puedas despedir de todo el mundo. Y si quieres decir algo más, lo puedes decir. Y ahora continúo yo. Todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias a todos los culturetas que habéis estado aquí dedicando vuestro ratito de sábado a hablar de libros y a escuchar lo que veníamos a contar. Y nada, un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias, Leti. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado un sábado más en Huella Cultural. Para mí agradecer enormemente, en primer lugar a ti, Leti, que te avisé súper rápido porque se me cayó un escritor. Y Leti, estaba apuntada de la lista, pero se la he adelantado la entrevista para tenerla hoy, que creo que ha sido un pelotazo muy grande. Creo que ha sido algo magnífico. Este libro juego, igual que el del otro de Detective, ha motivado mucho a hacer muchas preguntas, a escucharte, que es un placer, como bien dice Jessica, que nos ha puesto ahora mismo, es un placer escucharte. Es que te lo puedo asegurar que me encanta escucharte, me encanta ver, porque también escribo infantil, o juvenil, y ver cómo tú lo haces de esta forma, que para mí, chapó, eres un ejemplo a seguir. Y a todas las personas que nos ven en Huella Cultural, qué deciros, que muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis que siempre lo digo, me vea una persona, me vea 10, 200, 500, siempre voy a estar aquí para ayudar a todos los escritores, a poner mi granito de arena en este puente, en este nexo de unión entre ustedes y ellos, en este caso Leti, para dar a conocer un poquito más sobre su libro, Conviértete en un samurái. Y nada, deciros también que si adquirís este libro para regalárselo a un amigo o leerlo ustedes mismos, por favor, subidlo a las redes sociales, que lo podamos ver, incluso a que le ha tocado, creo que es David, si no me confundo, David Macías Gómez. Cuando te lo leas, te puedes hacer una foto. Si eres guapo, pues perfecto, te pones con el libro. Si eres feo como yo, pues te pones delante de él y te tapas un poco, pero haces una foto y le haces promoción a la compañera, que creo que siempre es bueno, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, os mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo sábado con un nuevo escritor, una nueva entrevista que seguramente podrá ser repetidora o no repetidora, pero eso es lo que sabemos. Leti ha venido 2 veces, pero me ha dicho mi amigo Francisco Bian que tú has ido más veces a su programa y eso no puede ser. Tú tienes que venir más veces aquí. ¿Es posible? Igualar esa cifra con mi amigo Francisco, que le mando un fuerte abrazo. Y nada, nos vemos el próximo sábado en nuevo programa, en Huella Cultural, vuestro programa. Nos vemos. Un saludo. Gracias.